Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones. Historia de las religiones del mundo. En concreto, estamos hablando del sionismo. Hablemos de sacrificio de los judíos de Europa. En línea con los actos de colaboración con los nazis a lo largo de los años 30, cuando hubo intentos de cambiar las leyes de inmigración a los Estados Unidos y a Europa Occidental para ofrecer refugio simbólico a los judíos perseguidos de Europa, fueron los sionistas los que organizaron activamente el sabotaje de esos esfuerzos. Ben Gurión informó a una asamblea de sionistas laboristas de Gran Bretaña en 1938 y decía: «Si yo supiese que era posible salvar a todos los niños de Alemania llevándoles a la Gran Bretaña y solo a la mitad de ellos transportándoles a Eretz Israel, optaría por la segunda alternativa». Esta obsesión por colonizar Palestina y ser más que los árabes llevó al movimiento sionista a oponerse a cualquier rescate de los judíos amenazados de exterminio, para que no hubiese obstáculos a la desviación de una mano de obra selecta a Palestina. Entre 1933 y 1935, la Organización Sionista Mundial rechazó a las 2/3 partes de los judíos alemanes que pidieron un certificado de inmigración. Berel Katznelson, director del Dabad sionista laborista, describía los criterios crueles del sionismo. Había judíos alemanes demasiado viejos para procrear en Palestina, sin cualificación profesional, para levantar una colonia sionista, que no hablaban hebreo y que no eran sionistas. En lugar de esos judíos amenazados de exterminio, la Organización Sionista Mundial llevó a Palestina a 6.000 jóvenes sionistas bien entrenados de los Estados Unidos. Oímos bien, de los Estados Unidos, que son los principales culpables de esta matanza. La Gran Bretaña, otros, y otros países en que no había amenaza. Peor aún, no solo la OSM fue incapaz de encontrar ninguna alternativa para los judíos enfrentados al Holocausto, sino que la dirección sionista se opuso beligerantemente a todos los esfuerzos para encontrar refugio a los judíos que huían. En fecha tan tardía como 1943, cuando los judíos de Europa estaban siendo exterminados por millones, el Congreso de los Estados Unidos propuso formar una comisión para estudiar el problema. El rabino Stephen Wise, principal portavoz americano del sionismo, acudió a Washington a declarar contra una ley de rescate porque distraería la atención de la colonización de Palestina. El mismo rabino Wise, en 1938, actuando como líder del Congreso Judío Americano, escribió una carta oponiéndose a cualquier cambio en las leyes de inmigración americanas que permitiese a los judíos buscar refugio allí. Y afirmaba: «Puede que os interese saber que hace algunas semanas los representantes de las principales organizaciones judías se reunieron en conferencia. Se acordó que ninguna organización judía patrocinase ahora ninguna ley que de algún modo cambie las leyes de inmigración». Todo el establishment sionista mantuvo una posición neta en respuesta a una moción de 227 miembros del Parlamento británico que pedía al gobierno que ofreciese asilo en territorios británicos a los judíos perseguidos. La mezquina medida preparada era la siguiente: el gobierno de Su Majestad extendió unos cientos de permisos de inmigración en favor de familias judías amenazadas. Pero los dirigentes sionistas se opusieron incluso a esta medida simbólica. En una reunión parlamentaria del 27 de enero de 1943, cuando más de 100 miembros del Parlamento trataban de conseguir nuevos pasos, un portavoz de los sionistas anunció que se oponían a esa moción porque no incluía preparativos para la colonización de Palestina. Fue una posición mantenida coherentemente. Chaim Weizmann, primer presidente de Israel, el dirigente sionista que había conseguido la declaración Balfour, explicitó claramente esta política sionista y decía: «Las esperanzas de los 6 millones de judíos de Europa se centran en la migración. Me preguntaron: ¿puede usted llevar a 6 millones de judíos a Palestina? Y respondí: no, de los abismos de la tragedia quiero salvar a gente joven para Palestina. Los viejos desaparecerán. ¿Aguantarán su suerte o no? Son polvo económico y moral
en un mundo cruel. Solo sobrevivirá la rama de los jóvenes, la raza aria. Aprendieron bien, ¿eh? Tienen que aceptarlo. Isaac Grunbaum, presidente del comité formado por los sionistas, en teoría para investigar la situación de los judíos europeos, dijo: si nos vienen con dos planes, rescatar a las masas de judíos de Europa o rescatar la tierra, yo voto sin vacilar por el rescate de la tierra. Cuanto más se habla de la matanza de nuestro pueblo, más se minimizan nuestros esfuerzos por reforzar y promover la hebraización de la tierra. Si hubiese hoy alguna posibilidad de comprar víveres con el dinero de Karen Ayesot, un llamamiento judío unido, para enviarlos a través de Lisboa, ¿lo haríamos? No. Repito, no. En julio de 1944, el dirigente judío eslovaco rabino Dov Michael Bex-Mandel, en carta a los funcionarios sionistas encargados de esas organizaciones de rescate, propuso una serie de medidas para salvar a los judíos condenados al exterminio en Auschwitz. Ofreció mapas exactos de los ferrocarriles y urgió el bombardeo de los ramales por donde transportaban a los crematorios a los judíos húngaros. Pidió que se bombardeasen los hornos de Auschwitz, que se lanzasen en paracaídas municiones para 80.000 presos, que se lanzasen en paracaídas tapadores para volar todos los medios de aniquilación y poner fin así a la cremación de 13.000 judíos diarios. En caso de que los aliados rechazasen la petición organizada y pública de las organizaciones de rescate, Beis-Mandel proponía que los sionistas, que disponían de fondos y organización, se agenciasen aviones, reclutasen a voluntarios judíos y realizasen el sabotaje. Beis-Mandel no era el único en pedir esto. A fines de los 30 y en los años 40, portavoces judíos de Europa pidieron socorro, campañas públicas, resistencia organizada, manifestaciones para obligar a los gobiernos aliados, chocando siempre no solo con el silencio sionista, sino con el sabotaje activo de los sionistas de los escasos esfuerzos propuestos o preparados en la Gran Bretaña y los Estados Unidos, igual que ahora. Al rabino Beis-Mandel le salió un grito del alma, escribiendo a los sionistas en julio de 1944, y les decía: ¿por qué no habéis hecho nada hasta ahora? ¿Quién es culpable de esta terrible negligencia? ¿No sois culpables vosotros, hermanos judíos, que tenéis la mayor suerte del mundo, la libertad? Os enviamos este mensaje especial. Os informamos de que ayer los alemanes iniciaron la deportación de judíos de Hungría. A los deportados a Auschwitz le matarán con cargos ciánido, con gas ciánido. Ese es el orden del día de Auschwitz, desde ayer hasta el final. Cada día serán asfixiados 12.000 judíos, hombres, mujeres y niños, ancianos, niños de pecho, sanos y enfermos. Y vosotros, hermanos, nuestros de Palestina, de todos los países libres, y vosotros ministros de todos los reinos, ¿cómo guardáis silencio ante este gran asesinato? Igual que ahora, ¿cómo guardan todos los países silencio hasta este exterminio? ¿Silencio mientras asesinan a miles? Ya van 6 millones de judíos en aquel entonces. ¿Silencio ahora, cuando decenas de miles están siendo asesinados y aguardan que les asesinen? Igual que ahora con los palestinos. Sus corazones destrozados os piden socorro. Lloran vuestra crueldad. Sois brutales. Vosotros sois también asesinos, por la sangre fría del silencio con que miráis, porque estáis sentados con los brazos cruzados, sin hacer nada, igual que Europa. Aunque en este mismo instante podríais detener o aplazar el asesinato de judíos. Vosotros, hermanos nuestros, hijos de Israel, ¿estáis locos? ¿No sabéis el infierno que nos rodea? ¿Para quién guardáis vuestro dinero? Asesinos. Locos. ¿Quién hace caridad aquí? ¿Vosotros que soltáis unos peniques desde vuestras casas seguras, o nosotros que entregamos nuestra sangre en lo más hondo del infierno? Ningún dirigente sionista apoyó esta petición, ni los regímenes capitalistas occidentales bombardearon un solo campo de concentración. Hablemos del pacto
contra los judíos de Hungría. La culminación de la traición sionista fue el sacrificio de los judíos de Hungría en una serie de acuerdos entre el movimiento sionista y la Alemania nazi que se conocieron por primera vez en 1953. El doctor Rudolf Kastner, del Comité de Rescate de Budapest de la Agencia Judía, firmó un pacto secreto con Adolf Eichmann para resolver la cuestión judía en Hungría. Eso se produjo en 1944. El pacto selló la suerte de 800.000 judíos. Más tarde se descubrió que Kastner había firmado el acuerdo con Eichmann siguiendo las directrices de los dirigentes sionistas del exterior. El acuerdo comportaba la salvación de 600 judíos destacados a condición de que se guardase silencio sobre la suerte de los judíos húngaros. Cuando un superviviente, Marcel Grünwald, denunció el pacto y acusó a Kastner como colaborador nazi, cuyas hazañas en Budapest costaron la vida a cientos de miles de judíos, Grünwald fue procesado por el gobierno israelí, cuyos dirigentes habían redactado los términos del pacto de Kastner. El tribunal israelí llegó a la siguiente conclusión. El elemento básico del acuerdo entre Kastner y los nazis fue el sacrificio de la mayoría de los judíos para salvar a los más prominentes. El acuerdo establecía la división de la nación en dos campos desiguales. De un lado, un pequeño sector de notables, que los nazis prometieron a Kastner salvar, y de otro lado, la gran mayoría de los judíos húngaros, a los que los nazis destinaban a la muerte. El tribunal declaró que la condición imperativa de este pacto era que ni Kastner ni los dirigentes sionistas interfiriesen en la acción de los nazis contra los judíos. Esos dirigentes se comprometieron no solo a evitar la interferencia, sino, en palabras del tribunal israelí, a no obstaculizar el exterminio. La colaboración entre el Comité de Rescate de la Agencia Judía y los exterminadores de los judíos cuajó en Budapest y en Viena. La labor de Kastner fue parte integrante de las SS. Además de sus departamentos de exterminio y de saqueo, las SS nazis abrieron un departamento de rescate dirigido por Kastner. Y la conclusión era salvar a los nazis, no a los judíos. No puede sorprender la revelación de que Kastner intervino para impedir que el general de las SS, Kurt Westberg, fuese juzgado por crímenes de guerra. Westberg fue uno de los principales negociadores del pacto de 1944 con los sionistas. También había sido mayor de las SS en Polonia, miembro del Cuerpo de la Muerte, que trabajaba día y noche matando a judíos. Westberg se distinguió como asesino de judíos en Polonia y en Rusia. Heinrich Himmler le nombró comisario de todos los campos de concentración nazis. ¿Dónde estaba ahora en ese momento? Era presidente de muchas empresas y dirigía la venta de trigo a Israel. Su empresa, la Koloch Handel Gesellschaft, trabaja actualmente con el gobierno israelí. Esto es de locos.